la probabilidad de tener un 3 al lanzar un dado es 0.16, o sea, un sexto. Cualquiera de las dos formas puede decirse. Es más exacta la primera, un sexto. La segunda ya es aproximada. Igual, la probabilidad de obtener un número impar es 3 sobre 6.5. Veamos otro ejemplo. Se extrae una carta al azar de una baraja normal. ¿Cuál será la probabilidad de obtener, inciso A, un trébol, inciso B, un as? Bueno, aquí también no todos conocen las barajas, solo aquellos que la han jugado o que la han visto jugar. Pero existen barajas de varias formas. Aquí nos estamos refiriendo a un tipo de baraja que se usa en el juego del póker, que es una baraja que trae un bloque de 52 cartas. Hay 52 cartas en total, o 52 naipes, pues, 52 naipes, y de 4 figuras diferentes. A ver, el trébol, el diamante, que son de color rojo, los corazones y las hojas o espadas. A veces le llaman espadas derivado de la baraja española, pero la hoja o espada que es negrita también. Entonces hay 4 figuras, hay 13 naipes o 13 cartas de cada figura. ¿Sí? En total, 52 cartas. En función de eso, entonces, hagamos el ejemplo. Usted no lo ha hecho, no ha hecho todavía, pero si usted se imagina que tiene una baraja de cartas y de esa baraja saca una carta al azar, extrae una carta al azar, quiere decir a la suerte, la que caiga, y en la primera pregunta dice cuál es la probabilidad de obtener un trébol. Y en la segunda pregunta dice cuál es la probabilidad de obtener un as. Entonces, este que está aquí es el trébol, luego tenemos el diamante, oros le llaman en la carta española. Esta es la hoja o espada y los corazones rojos. Si no se ve aún. Todavía no, ingeniero. No, ingeniero. Le di show, pero de repente no agarró el botón totalmente. Le voy a dar de nuevo compartir. Entonces, pero solo estamos hablando y le voy a dar admisión a Lilian. Vamos a ver. Es que fíjese que aquí tengo un poquito de problemas con el botón de la pantalla. Bueno, entonces lo que tenía era que había un segundo ejemplo, les decía. Solo eso he presentado. Que hay un segundo ejemplo en donde se extraía una carta de una baraja normal. No sé si ahora pueden ver la diapositiva. Sí, ingeniero. Bueno, Sí, ingeniero. entonces, gracias. De eso estábamos hablando, de que se extrae. Voy a quitar el video porque siempre me estorba. Bueno, se extrae una carta de una baraja normal. Yo le decía que una baraja normal es un grupo de cartas de 52 cartas que traen 13 de cada figura. Entonces, aquí tenemos, esta era la última figura que yo le había presentado. Hay la carta que tiene el trébol, la que tiene el diamante, la que tiene la hoja y la que tiene el corazón. Entonces, en la primera pregunta nos dicen cuál es la probabilidad de obtener un trébol si saco una carta a la suerte. Bueno, entonces usted, por lo que ya sabe, lo que yo ya le dije, usted admite que hay 13 tréboles en total. Y hay 52 cartas en total. Entonces, 13 elementos cumplen con esta condición de ser tréboles. Y 52 elementos hay en total de todo el espacio muestral, se recuerda el espacio muestral, en todo el conjunto de posibles resultados. Entonces, 13 sobre 52 se puede simplificar diciendo que es igual a un cuarto y esto equivale a 0.25. La probabilidad de trébol sería 0.25. De un as se le llama a estos que tiene esta mano aquí sostenida. Es una carta que representa el 1, está definido con la letra A, y es una carta que tiene gran valor en el juego de póker, ¿va? Así lo entienden los jugadores. El as tiene un gran valor. Entonces, pero solo hay 4 ases, a menos que alguien tenga un as bajo la manga, pero ese es un dicho haciendo referencia a un fraude, a una trampa, pero aquí no hay ases bajo la manga. ¿Ah? Ases bajo la manga hacía alusión a un truco que
que por ganar la gente hacía trampa teniendo otro as escondido, ¿va? Bueno, pero aquí es una carta legal. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de obtener un as? Pues la baraja solo tiene 4 ases, uno de cada figura. Uno de tréboles, uno de diamantes, uno de espadas u hojas y uno de corazones. Entonces son 4 ases de un total de 52 cartas. La probabilidad de tener un as sería 4 sobre 52. Y si usted simplifica ahí la fracción, 1 sobre 13, daría 0.077. La probabilidad de obtener un as. Habiendo expresado esos ejemplos, ahora podemos definir la probabilidad clásica. Antes, no sé si hay alguna pregunta previa antes de que definamos qué es probabilidad clásica después de haber explicado. Todo bien, ingeniero. Bueno, entonces ahora sí definamos qué es probabilidad clásica en función de lo que ya sabemos en forma práctica. Dice la definición. Si un evento puede ocurrir en n, miren, estoy poniendo ahí una n minúscula, un evento puede ocurrir en n maneras mutuamente excluyentes e igualmente probables. Y si m, ahí hay otra letra que es una m ahora, si m de estas poseen una característica e, entonces la probabilidad de ocurrencia del evento e será m sobre n. Esa es la definición de probabilidad clásica. Y usted dirá, yo ahí veo un montón de palabras, pero no le entiendo nada. Pues le voy a ayudar un poquito hoy para que entendamos esa definición. Leámosla de nuevo y luego la explico en un minuto. Dice, si un evento es un suceso o un hecho que uno está midiendo. Si un evento puede ocurrir en n maneras y están subrayadas dos expresiones, una que dice n maneras mutuamente excluyentes y luego dice e igualmente probables. Y si m de estas n maneras, m cumplen o poseen la característica e, entonces la probabilidad de e será m sobre n. Antes de explicar, voy a aclarar esos dos términos. La expresión mutuamente excluyente la vamos a usar mucho en estadística y en investigación también, cuando le den investigación a usted. La expresión mutuamente excluyente se refiere a cuando en las formas que tiene de ocurrir un evento no existe traslape entre ellas. ¿Ah? Se excluyen. Eso quiere decir que si ocurrió un resultado, no puede ocurrir el otro al mismo tiempo. Esos son eventos mutuamente excluyentes. Le voy a poner un ejemplo. Ojalá que nadie esté en espera. Vamos a ver si hay alguien en espera. No. Nadie está. Supóngase que usted se casa. Usted se casa y tiene su esposa o su esposo, según sea hombre o mujer, y esperan un niño. Bueno, entonces resulta que el niño digo así en término global, puede ser varón o mujercita. Pero si es varón, no es mujercita. Y si es mujercita, no es varón. Esas dos cosas no se pueden dar al mismo tiempo. ¿Ah? Entonces, a eso se le llama mutuamente excluyentes. Eso es lo que yo estoy haciendo, Jonathan. Estoy repitiendo el tema de mutuamente excluyentes. Repito, mutuamente excluyentes es cuando dos cosas se excluyen, de manera que si ocurre una, no puede ocurrir la otra al mismo tiempo. Le voy a poner de ejemplo un evento clásico. Yo lanzo una moneda. Es un evento, a lanzar una moneda al aire. Se pueden producir dos posibles resultados, que le llamamos cara o escudo. Cara o cruz le dicen en otro lado, ¿verdad? Pero ahí le llamamos cara o escudo. Entonces, si yo lanzo una moneda, puede ser que caiga cara o puede ser que caiga escudo. Pero ¿podrán ocurrir las dos cosas a la vez? ¿Qué dicen ustedes? No, ¿verdad? No pueden ocurrir las dos cosas a la vez porque se excluyen.
Cuando dos resultados se excluyen, se llaman mutuamente excluyentes. Entonces, cuando un evento puede ocurrir de n maneras mutuamente excluyentes, quiere decir que no pueden ocurrir dos juntas, sino que solo tiene que ser de una en una. Igualmente probables quiere decir que esos resultados tienen la misma probabilidad. No hay un resultado que tenga más probabilidad que el otro. Entonces, si todos tienen la misma probabilidad, se puede aplicar esta fórmula. Entonces, ahora que ya entendemos mutuamente excluyentes e igualmente probable, leamos de nuevo la definición. Dice, si un evento puede ocurrir de n maneras mutuamente excluyentes e igualmente probables, y si m de estas poseen la característica E, entonces la probabilidad de ocurrencia del evento E será m sobre n. Como aquí está expresado en forma abstracta, le vamos a dar valores concretos para que el ejemplo tenga sentido. ¿Recuerda el ejemplo de lanzar un dado para obtener un número impar? Le voy a pedir a alguien que abra su micrófono para poder preguntarle. Vamos a ver, preguntas sencillas. Fernando Álvarez, ¿puede abrir su micrófono? Fernando Álvarez. Si no puede abrir su micrófono, diga en el chat no puedo. Bueno, por chat dice, está bien, para no dejarlo con la curiosidad, vamos por chat pues. Entonces, escríbame Fernando Álvarez, en el tema de lanzar un dado para obtener un número impar, ¿de cuántas formas puede ocurrir el resultado? ¿O de cuántas maneras puede ocurrir el resultado? Escríbame ahí en el chat de cuántas formas puede ocurrir el resultado al momento de lanzar un dado. No, Fernando. Verifique bien. Yo lanzo el dado, solo le estoy preguntando de cuántas formas puedo obtener un resultado al momento de lanzar un dado. De una forma. Bueno, no, pero está bien, gracias Fernando. Vamos a preguntarle a alguien más. Bueno, entonces le vamos a preguntar a alguien más. ¿A Andy Galvez? Ingeniero. Abre su micrófono, Andy, y me dice... Sí, aquí estoy. Bueno, entonces usted estaba dispuesto a responder, ¿verdad? Sí, Vale, entonces pues mire, pues ayúdenme en esto. En el lanzar un dado, ¿de cuántas formas puede ocurrir el resultado? 6. Correcto, hay 6 maneras mutuamente excluyentes. Si usted lee la definición, en este caso, n sería 6, porque puede ocurrir en 6 maneras mutuamente excluyentes. Mutuamente excluyentes quiere decir que si cayó uno, no puede caer dos al mismo tiempo. Uno ya impidió los demás. Si cayó 6, impide que caiga el resto. Son mutuamente excluyentes. Igualmente probables quiere decir que el dado no está cargado. Todos los resultados tienen el mismo chance de ocurrir. Ahora sigue diciendo, y si M de estas poseen la característica E, la característica E es la característica que estamos evaluando. En este caso, E significa número impar. M es el número de veces en que ocurre E. Dígame entonces, ¿de cuántas formas ocurre el evento impar? Sería 1, 3 y 5. No. El evento impar, ¿cuántas formas tiene de ocurrir al lanzar un dado? 3. 3, correcto, 3. Solamente de 3 formas puede ocurrir un número impar. O sale 1, o sale 3, o sale 5. Son 3 formas distintas. Entonces, en este caso, M es 3. Ya adaptando la definición al ejemplo, nosotros podemos decir, si un evento puede ocurrir de 6 maneras mutuamente excluyentes e igualmente probables, y si 3, a M le damos el valor de 3, y si 3 de estas poseen la característica impar, a él le damos el valor impar. Si 3 poseen la característica impar, entonces la probabilidad de ocurrencia del evento impar será M sobre N, será 3 sobre 6. Eso fue lo que hicimos. N en el lanzamiento del dado es las formas en que puede ocurrir el resultado. Son 6. E en nuestro ejemplo de lanzamiento del dado es el evento que estoy buscando, número impar, la característica que nos interesa.
M es las posibilidades que presentan la característica E, las posibilidades que tienen el número impar. Tiene 3 posibilidades. Entonces la probabilidad de impar va a ser M sobre N, quiere decir 3 sobre 6. Es exactamente lo que hicimos en el ejemplo. ¿Ah? La probabilidad de impar es M sobre E. En el ejemplo, M vale 3. El número de veces en que puede ocurrir el evento E. Y N vale 6, el número de veces en que puede ocurrir el evento en su totalidad. 6. 3 sobre 6 es 0.5. Entonces, esta definición solo le da formalidad a lo que nosotros ya sabemos en sentido práctico, ¿verdad? Y es para que usted lo entienda. ¿Alguna pregunta? Bueno, repito, usted va a tener la presentación, pero si usted quiere, tómele nota. Pero esta definición lo que hace es darle formalidad a esta parte que ya lo hicimos en forma práctica. Para encontrar la probabilidad de un evento de probabilidad clásica, lo que se hace es dividir el número de posibilidades que tiene el evento entre el número de posibilidades totales, siempre y cuando sean mutuamente excluyentes e igualmente probables. Mutuamente excluyentes quiere decir que no pueden ocurrir 2 al mismo tiempo, sino que al ocurrir uno, evita el resto. Igualmente probables quiere decir que los posibles resultados tienen la misma probabilidad de ocurrir. Bien, entonces esa es la definición de probabilidad clásica. Habiendo cubierto la definición de probabilidad clásica y puesto un par de ejemplos, hablemos del otro tipo de probabilidad. Después vamos a hacer ejercicios. Entonces, la siguiente probabilidad es la probabilidad a posteriori o como una frecuencia relativa. ¿Por qué se llama a posteriori? Al igual que en el caso anterior, que a priori quería decir antes de, a posteriori quiere decir después de. A posteriori significa que la probabilidad de este tipo solo se puede calcular después de haber realizado el evento, después de que se ha contabilizado los resultados. Entonces ya se calcula la probabilidad posterior. Se le llama como una frecuencia relativa porque así se calcula. La probabilidad posteriori se calcula como si fuera una frecuencia relativa. Y para eso yo tengo la esperanza de que usted se recuerde todavía que es frecuencia relativa, que eso lo vimos cuando vimos el cuadro aquel. Frecuencia relativa se recuerda que era la frecuencia absoluta entre el total. ¿Sí? Esa era la frecuencia relativa. Y así se calcula la probabilidad posterior. Entonces ahora sí leamos la diapositiva. Dice, esta probabilidad, se utiliza cuando se cuenta con información previa. Por eso se llama posteriori, porque hay que tener información previa, entonces posteriormente se calcula. Entonces, cuando se cuenta con información previa sobre la frecuencia con que ocurren determinados eventos. Cuando se sabe la frecuencia con que ocurren los eventos, ya se puede calcular esa probabilidad. En este caso, dice, puede utilizarse el concepto de frecuencia relativa como un aproximado a la probabilidad verdadera de ocurrencia del evento. ¿Qué quiere decir esto último? Que usted lo que hace es calcular la frecuencia relativa y decir que eso es la probabilidad del evento. Calcularla como si fuera frecuencia relativa. Y aquí está la definición, pero más que la definición me va a interesar que usted entienda el proceso. Pero leamos de todas maneras la definición. Dice, suponiendo que se tiene un evento E, es el evento en el que estamos interesados, que ocurre un número de veces en total, ahí ya ocurrió, en el caso anterior no ha ocurrido, solo se sabe que puede ocurrir. Aquí ya ocurrió, M veces ocurrió este evento, de un total de N veces en que ocurrió todos los eventos. Entonces la probabilidad del evento E va a ser M sobre N. Eso significa el número de veces en que ha ocurrido el evento E sobre el número de veces totales en que ha ocurrido todos los eventos. Esa se llama probabilidad posterior. Repito, se llama posteriori porque hay que tener datos de conteo de la frecuencia antes de calcular la probabilidad. Pues cuando usted tiene un conteo de la frecuencia, calcula la probabilidad como calcula una frecuencia relativa. Es decir,
dividiendo la frecuencia absoluta, ¿ah? El número de veces que ocurre el evento, esa es la frecuencia absoluta, dentro del total, dentro del total de veces que ocurrieron todos los eventos. Bien, y eso se va a entender más en un ejemplo. Vamos entonces a proyectar nuestro ejemplo de probabilidad a posteriori. Si usted tiene preguntas, puede levantar la mano y si no, puede interrumpirme. Es menos recomendable, pero puede interrumpirme si le cuesta levantar la mano en cualquier momento. Ejemplo, un ejemplo sencillo. Dice, en un salón de clases hay 42 estudiantes varones y 12 mujeres. ¿Sí? Esa es la frecuencia con que ocurre cada uno de esos eventos. Hay 44 varones y 12 mujeres. Si se escoge un estudiante al azar, quiere decir a la suerte. Calcule la probabilidad de que sea. Inciso A, hombre. Inciso B, mujer. No hay, solo esos opciones, ¿verdad? O es hombre o es mujer. Bueno, entonces lo vamos a hacer de una manera bien fácil. Vamos a hacer un cuadrito donde estén las frecuencias. Usted podría no hacer el cuadrito, pero lo voy a hacer solo para que quede un poquito más claro. Le voy a poner un cuadro ahí donde yo pongo los eventos. Hay dos eventos. Uno es que sea hombre, otro es que sea mujer. Esas son las posibilidades, ¿verdad? Y el total. Entonces aquí pongo su frecuencia absoluta. Recuerde que FI, la frecuencia absoluta, es el número de veces que ocurre esto. ¿Ah? Entonces, para hombre hay una frecuencia absoluta de 44. Hay 44 en el conteo de hombres. Y la frecuencia para mujeres es de 12. Hay 12 mujeres en el conteo que hacemos de el total de mujeres. Pues en total de estudiantes hay 56. 44 hombres y 12 mujeres, un total de 56. Pero la frecuencia relativa también la puedo calcular. Recuerde que frecuencia relativa, usted la calculaba dividiendo la frecuencia absoluta entre el total. Así calculaba la frecuencia relativa. De manera que, por favor, confírmeme si al dividir este valor entre este total me da esta frecuencia relativa. ¿Alguien lo hace en su calculadora y me lo confirma, por favor? Vamos a avanzar. Bien, ingeniero. Bueno, pues prueben en el otro caso también, para mujer. Calcule la frecuencia relativa. Es decir, dividiendo 12, que es la frecuencia absoluta, dentro del total. Eso nos daría frecuencia relativa. Y yo tengo que dar 0.21. Quiero confirmar si eso es cierto. Ingeniero. Correcto. Entonces, usted sabe que cuando sumamos todas las frecuencias relativas deberíamos obtener 1 o un valor muy cercano en caso que hayan habido aproximaciones en todo este recorrido, ¿va? Entonces, al final, la suma de las frecuencias relativas, tal y como usted lo aprendió en la tabla que vimos anteriormente, debe dar 1. Pero aquí lo que hicimos fue calcular las frecuencias relativas, pero lo que me están pidiendo es la probabilidad de hombre. Entonces, ¿cómo calculo la probabilidad de hombre? Bueno, en términos generales, ¿cuántos hombres hay entre el total de personas? Esa es la probabilidad de que haya de que sea escogido un hombre. En todo caso, 44 entre 56 da 0.79. Y en el inciso B, ¿cuál sería la probabilidad de mujer? 12, hay 12 mujeres de un total de 56. Entonces yo digo 12 sobre 56.21. Usted dice, ah, qué coincidencia. Son los mismos valores que tengo en la tabla. No es coincidencia. Es porque la probabilidad la estamos calculando como una frecuencia relativa. Y ese es en cualquier caso como calculamos una probabilidad considerada como frecuencia relativa. Dividiendo la frecuencia total, o sea, el número de elementos que se hayan contabilizado, porque aquí hay que contar entre el número de elementos que se haya contabilizado en total. ¿Sí? Y eso nos da la probabilidad a posteriori. Repito, a posteriori, porque se calcula después de contar las veces en que ocurre un evento. En cambio, a priori es antes de haber hecho el ejercicio de contar, usted puede calcular la probabilidad a priori.
Preguntas sobre estas dos formas de obtenerla. Al final de cuentas es la misma probabilidad, solo es la forma de calcularle la que va cambiando. ¿Alguna pregunta sobre la misma? Bueno, entonces estas son las ideas generales. Después ya vamos a hacer ejercicios, pero estas son las ideas generales de los tipos de probabilidad que vamos a estar manejando. Probabilidad clásica y probabilidad a posteriori. Entonces, antes de hacer los ejercicios, quiero incorporar algunos conceptos que nos van a servir para este propósito, que es los conceptos de técnicas de conteo. Ah, bueno, pero aquí hay un ejercicio antes. Cópielo y realícelo, por favor. Es un ejercicio sencillo, antes de ver técnicas de conteo. Dice, una empresa cuenta con profesionales de diferentes ramas de la siguiente manera. ¿Cómo están distribuidos los profesionales de esa empresa? Hay 3 licenciados, hay 5 doctores, hay 8 agrónomos y hay 7 secretarias. ¿Ah? Entonces, dice, los eventos de profesión en estas personas se toman como mutuamente excluyentes. ¿Por qué aclaramos que los eventos pueden ser mutuamente excluyentes? Porque podrían ser que no fueran mutuamente excluyentes. Es decir, aquí sí podía estar abierta de que el que sea licenciado sea a la vez doctor. Entonces, ahí hay un traslape. Entonces, por eso aclaramos que este cálculo se tiene que hacer tomando en cuenta que todos se consideren mutuamente excluyentes. Que si es doctor no sea agrónomo y si es agrónomo no sea secretaria y si es secretaria no sea licenciado. No pueden ser dos cosas a la vez. Por eso hago esa aclaración. Los eventos de estas personas de profesión se tomarán como mutuamente excluyentes. Es decir, como ejemplo, un doctor no puede ser licenciado. Solo puede haber una respuesta, pues no puede haber traslape. Es decir, que se excluye el que sea agrónomo, excluye que sea doctor, que sea licenciado, que sea secretario. En la vida real no necesariamente es así, pero por eso lo aclaramos. Con esa consideración, entonces, calcule la probabilidad de seleccionar un doctor, la probabilidad de seleccionar un licenciado, la probabilidad de seleccionar un agrónomo o una secretaria y la probabilidad de seleccionar una persona que no sea secretaria. Haga esos cálculos, por favor, y le pregunto en 2 minutos. Recuerde, para facilitar el ejercicio dijimos que los eventos eran mutuamente excluyentes. Quiere decir que no pueden ocurrir dos cosas a la vez. Si es doctor no puede ser agrónomo y si es agrónomo no puede ser licenciado. Edwin quiere la diapositiva anterior, no sé por qué, pero vamos a poner la diapositiva anterior. La probabilidad, repito, se calcula como una frecuencia relativa. Bueno, tenemos 10 minutos de clase. Vamos a ver entonces que me calcule estos 4 incisos. Y luego entraríamos al tema de técnicas de conteo, que es lo que sigue. Es un ejercicio bastante sencillo, por eso les estoy pidiendo que lo haga de una vez. Trate de encontrar los 4 incisos, pero con que encuentre los primeros 2 es la obligación. Y los últimos 2 es ganancia. Bueno, ahora vamos a ver a quién le preguntamos los primeros. Usted siga trabajando, siga operando ahí porque no hay mucho tiempo. Entonces, Abner Coy. Abner Coy, dígame su resultado del inciso A. 0.22. ¿Cómo lo obtuvo? Porque yo no tengo aquí los resultados, pero ¿cómo lo obtuvo? Son doctores, son 5 doctores, lo divido entre el número de total de las profesiones, que serían Ajá. 23. Ah, bueno, entonces la suma de Me dio todos estos 0.22. es 23. Es el valor que no tenía. Ajá. Entonces, correcto. Usted divide el número de doctores dentro del total, que sería, comprobemos, 5 y 3, 8 y 8, 16.
y 7 son 23. Correcto, el total vendría a ser 23. Está bien, muchas gracias. Vamos con otro, así rapidito, como hicimos con Abner, con Ajuchan César. Dígame el segundo inciso, ¿cuánto da el resultado? Yo obtuve 0.13. 0.13, que sería resultado de dividir ¿qué valores? 3 dividido de 23. Correcto, hay 3 que cumplen con la condición de ser licenciados dentro de un total de 23, que es como que si usted estuviera calculando la frecuencia relativa de los licenciados. Ahora, esos dos ejemplos, esos últimos dos incisos, se los voy a preguntar el día miércoles, en la siguiente clase, cuando tengamos la siguiente clase. Así que tome nota de estos dos incisos y los hace despacito los dos, porque ahí ya involucra otra cosa, porque está diciendo o que sea agrónomo o que sea secretaria. Y en otro caso, que no sea secretaria. Entonces, calcúleme esos dos incisos, pero los preguntamos en la próxima clase. Inciso C, inciso D. Solo le doy el tiempo para que tome nota de esos dos incisos. Y puede preguntar. Usted puede hacer preguntas en este momento. Bueno, entonces recuérdese que si lo puede, lo resuelve de una vez, porque así lo tiene listo cuando entremos a la otra clase. Es lo primero que le pregunto. Bien. Entonces, en el tema de técnicas de conteo, vamos a ver 4 técnicas de conteo. ¿Cuántas técnicas de conteo vamos a ver? 4. La primera se llama el factorial de un número. No sé si usted lo hizo en Excel, espero que sí. Yo cuando doy computación siempre les enseño estas cosas. El factorial de un número, si se lo enseñaron en Excel o no, lo vamos a volver a recordar. Dice que se representa como n factorial. El factorial del número n. Por ejemplo, si yo digo el factorial de 5, se representa como 5 con este símbolo que se lee factorial, que es un signo como de admiración que cierra, ¿va? Así se representa el factorial. Y es igual a la multiplicación sucesiva en forma descendente de cada valor, desde n, descendiendo en enteros hasta llegar a 1. Así se calcula el factorial de un número. Por ejemplo, cuando usted dice 4 factorial, es como que si dijera 4 por 3, por 2, por 1. Viene multiplicando en forma descendente, o sea, cada vez un número menor, hasta llegar a 1. Y el resultado que le produzca esa operación, ese es el factorial que está buscando. Quiere decir que el factorial de 4 es 24. Luego, si yo dijera 6 factorial, ¿sí? Así se representa n factorial, en este caso n6, 6 factorial. De igual forma sería 6, que es empezamos por el mismo número, 6 por 5, por 4, por 3, por 2, por 1, da 720. Dígame, ya le pregunté a Juchan. Dígame, Alejandra Flores, calcúleme el factorial de 5, por favor. Y me dice cuánto da. Voy a ir a ver el chat porque no tengo respuesta de Alejandra Flores. A ver qué me dice en el chat. Naranjas me dice en el chat. No me dice nada Alejandra Flores en el chat. Bueno, entonces dígamelo ¿por qué siempre que le pregunto a Alejandra desaparece el mapa? ¿Qué pasa con Alejandra que cuando le pregunto desaparece el mapa? ¿O no existe Alejandra? Ayúdeme, ¿alguien existe Alejandra o no? Sí, ingeniero.
Bueno, de repente tiene problemas que siempre que conecta su micrófono se les aparece. Vamos a ver qué hay en el chat. Bueno, sí existe, Alejandra dice. Bueno, pero como desapareció, solo le pregunté y desapareció, entonces mejor le preguntamos a Anthony García. ¿Cuánto es el factorial de 5, Anthony? Es 120. Correcto. Pues yo quiero hacerle, me perdí de diapositivas esta, pero yo quiero hacerle algunas observaciones para el cálculo del factorial, ya para terminar la clase de hoy. Algunas observaciones. Primera observación. Existe una función en la calculadora que permite obtener directamente el factorial de un número. Normalmente, si usted mira su calculadora, agarre todo su calculadora, está en función inversa, o sea, con el shift. Ahí hay un X en amarillo, un X con un signo de admiración. Localícenlo en su calculadora y usted puede calcular directamente cualquier factorial. Puede escribir 8, por ejemplo, le da Shift y luego el símbolo de factorial que aparece así en función inversa en una de sus teclas de la calculadora y me da 40.320. ¿Verdad? Entonces, se puede obtener sin necesidad de hacer toda la multiplicación. Sin necesidad de hacer toda la multiplicación, usted puede obtener en la calculadora, mediante una función directa, la función factorial. ¿Observan todos esa función? Sí, ingeniero. Vale, entonces creo que eso también se lo habían dicho en computación, pero es solo para recordarlo y tenerlo listo porque nos va a servir. Otra observación, segunda observación. El factorial de 0 es 1. Ahí no se puede usar el concepto que dice que hay que multiplicar el valor por cada uno de los sucesivos inferiores hasta llegar a 1. Porque 0 está más abajo que 1. Pero por definición, eso no lo vamos a demostrar, solo aceptémoslo tal cual es. El factorial de 0 es 1. Y si usted agarra en su calculadora y pone 0, shift, factorial, y le da igual, ¿qué resultado le ofrece? 1, ¿verdad? Y la última observación con respecto al tema de los factoriales, que nos va a servir mucho, les dije más adelante, para hacer ciertos procesos, ciertos cálculos, es que no se recomienda calcular el factorial de números muy grandes. ¿Por qué? Porque si usted se da cuenta, esos números van agrandándose en forma exponencial. Quiere decir, crecen mucho. Y entonces de números muy grandes ya no vamos a poder obtener el factorial. Por ejemplo, yo le voy a decir que escriba en su calculadora el factorial de 850. Escriba 850 factorial. Shift factorial y le da igual. ¿Y qué le dice? Que es un error de matemática. Es un número tan inmensamente grande que ya no sale. Entonces no es práctico calcular factoriales de números muy grandes, porque el de 9 sí sale. Calcule el factorial de 9 y me da su valor, por favor, antes de que se me corte la comunicación. ¿Alguien que me diga cuál es el factorial de 9? 362.880. 362.860, gracias. Y también Camposeco me lo escribió ahí, ¿verdad? Entonces, se dan cuenta, ya cuando crecen mucho los números, los valores